logrando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. Pómelo en reversa para engancharlo en la balanza, a ver cuántas libras que pesa. La bellaca esa, si la pillo le doy pa' que le pille ese culo. Hay que echarle baby hoy. Vamos a meter, vamos a fumar, vamos a joderla. Como 20 pesos y la nalga le voy a morder. De la fuerza armada y con la pinga parada. Te rozo el chiquito cuando a mí me dé la gana. Y hablando malo y que se jodan los comentarios si no. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, maestra. Somos el equipo 2 y le vamos a presentar el examen del segundo parcial de Química 3. Y pues bueno, los integrantes del equipo 2 son Pacheco Martínez Kevin Giovanni, Rivero Juárez Saúl, Rugerio Gómez Iván, Salva González Carlos Venado y Sánchez Vicente Girán. Queremos hablar sobre unos antecedentes en donde intervino también el nitrato de amonio. En primer lugar, pues como vemos, no es la primera vez que esta sustancia protagoniza episodios devastadores, tanto atentados como accidentes. El primero de ellos, por ejemplo, es el caso de Argentina. Vivió el atentado más trágico de su historia, un 18 de julio de 1994, cuando una explosión contra la Asociación Mutual Israelita dejó casi 85 muertos y más de 300 heridos. Hubo un atentado por Timothy McVeigh, en 1995 en la ciudad de Oklahoma, cuando él inventó una bomba de 2 toneladas de nitrato de amonio, con la cual destruyó un edificio federal y mató a 168 personas. En 1921, cuando 4.500 toneladas de nitrato de amonio causaron una explosión en una planta en Abbau, en Alemania, matando a más de 500 personas. El accidente más mortífero ocurrió en Estados Unidos, en la bahía de Galveston, en Texas. En este accidente murieron al menos 581 personas tras la explosión de 2.000 toneladas de químico detonadas en un barco atracado en el puerto. Un accidente ocurrió en el norte de China, específicamente fue en el puerto Tianjin, un resultado de 173 muertes debido a los químicos que esta explosión soltó, incluyendo una explosión de nitrato. Luego tenemos la ubicación. Beirut es la capital y la mayor ciudad del Líbano, además es el principal puerto marítimo de este país, de Medio Oriente, que limita al sur con Israel al norte y al este de Siria, y con el Mediterráneo al oeste. Como podemos ver, la explosión tomó lugar entre el distrito central de Beirut y el puerto de Beirut. En esas zonas son como zonas muy de conflicto, así como como está casi pegando con Israel, son conflictos bélicos. Y bueno, también se puede ver la corrupción del lugar y su escala de seguridad también. Los factores que intervienen en estos lugares, ¿no? Como la situación de, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, que normalmente tienen muchas intervenciones en otros países, no les permiten unas decisiones claras y propias. Sí, cabe mencionar que estos países, también se basa mucho en el tipo de recursos que exporta y recursos que están a su alcance. Por ejemplo, manejan mucho químico, mucho material como el petróleo, y ahora sí que los materiales que ellos manejan incrementan las posibilidades de accidentes así. En el puerto de Beirut sucedió una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio con una potencia de 240 kilómetros que se sintió hasta la isla de Chipre. Fue interpretado por los locales como si fueran juegos pirotécnicos, pero lo que en realidad sucedió fue que hubo un incendio, lo que provocó la explosión de todas estas toneladas de nitrato. No se tomaron las medidas de prevención adecuadas, la explosión sucedió y todo ello, pero tenemos que tener en cuenta qué hacían 2.750 toneladas de nitrato de amonio en una zona tan concurrida de un país, en un almacén en contenedores donde nada que ver. Un país donde hay conflicto y tantos atentados demasiados atentados, no sé cómo se puede decir, israelitas, musulmanes, y ya dices, mira, te llevo mi barquito y lo dejo en tal lugar, pero es que no pasa, yo creo que me tengo que quedar un material súper explosivo para, si se saben las condiciones exactas para que llegue a un punto de explosivo, pues para mí se me hace demasiado raro y más como una conspiración. Sí, complementando lo que acaban de decir mis dos compañeros, también es extraño porque al importar ese tipo de materiales se supone que la empresa o la asociación que exporta estos productos debe tener como un protocolo para evitar este tipo de accidentes. Entonces realmente es muy raro que suelen suceder.
estos accidentes a esta gran escala, entonces por eso se piensa que puede ser una conspiración. Bueno, ahora para continuar tenemos qué es el nitrato de amonio. Este compuesto se utiliza sobre todo como fertilizante ya que contiene un alto nivel de nitrógeno, mientras que el nitrato se aprovecha directamente en las plantas. El amonio lo oxidan los microorganismos presentes en el suelo y funciona de abono para largo plazo. Sin embargo, el nitrato de amonio se utiliza también en explosivos militares, tales como bombas, y son hechas con este componente y con TNT. El peligro radica cuando se inhala, puede causar tos, dolor de cabeza y dolor de garganta. Si se consume puede provocar dolor abdominal, labios y uñas azuladas, piel azulada, convulsiones, vértigo, vómito, debilidad. Y cuando entra en contacto con la piel puede causar irritación, al igual que si entra en los ojos. Y como bien sabemos, la explosión soltó una gran nube de este compuesto, lo que a la hora de expandirse logró afectar a muchísimas personas. Y bueno, ahora veremos lo que vendría siendo este componente en estado gaseoso. Bueno, tenemos lo que vendría siendo el estado gaseoso. Es que el compuesto se encontraba principalmente almacenado en contenedores en estado sólido. Pero, ¿qué es lo que se pasa? Al entrar en contacto con altas temperaturas, en este caso un incendio, como lo habrían mencionado las personas cercanas a la explosión, se lo describían como pequeñas deflagraciones que algunos residentes describieron como una suerte de fuegos artificiales. Reaccionando con esta temperatura, el volumen obviamente aumentó, se empezó a expandir por mucha área, y también, aparte de ello, se encontró otro tipo de gases como el dióxido de nitrógeno, obviamente, y el amoníaco. Este tipo de compuestos, obviamente en estado gaseoso, pues afectaron principalmente a las personas que se encontraban en los alrededores, aspirando a este tipo de gases, y también los animales o la vegetación que se encontraba a los alrededores. Estaba tanta presión que esa presión fue a tanta fuerza en el que fue capaz de romper vidrios de edificios que estaban, o sea, casi, como dijo mi compañero, casi a 8 kilómetros, o la onda expansiva fue demasiado fuerte. Los gases tóxicos, pues como estamos mencionando, tuvieron un riesgo a la salud de las personas, y creo que fue una catástrofe muy fea, y ya. Bueno, como bien veíamos en el punto anterior, la nube de gas que se expandió logró causar múltiples daños, pero no fueron todos. El gobernador de Beirut, Marwan Abaoud, llegó a comparar la devastación con la causada en Hiroshima, y la Universidad de Sheffield estima que fue del equivalente a entre 1000 y 1500 toneladas de TNT, un 10% de la magnitud de la bomba de Hiroshima. Esta explosión dejó a 137 muertos y a más de 5000 heridos, bien por la onda expansiva o por múltiples factores. Hubo múltiples daños, tanto ya sean económicos, sociales, psicológicos, y también podemos observar en esta imagen que el territorio en donde estaban estos contenedores fue realmente afectado, haciendo que prácticamente desapareciera toda la parte en el que estaban, y llegando a afectar tanto esos edificios como edificios externos. Se dice que también se sintió la potencia a más de 240 kilómetros. En referencia a lo ya antes mencionado sobre una posible conspiración, pues que Beirut es un país que ya viene sufriendo una crisis económica de aproximadamente un año, que viene decayendo más y más con el tiempo. También tener en cuenta que es su principal es un país importador, importa y exporta. Otra de los daños más grandes en el aspecto ambiental se debía a que las pastillas de nitrato de amoníaco tienen mucho más oxígeno concentrado que el aire que nos rodea. A esto, a altas temperaturas, se descompone violentamente, lo que provoca que libere oxígeno y nitrógeno y vapor de agua, además de que libera amoníaco, que es algo muy tóxico para la salud. Y también lo que se pudo observar en la explosión son los tintes naranjas de la nube que salió al momento de que se revisó. Esto se debió
al dióxido de nitrógeno que se asocia con la contaminación del aire, que produce actos perjudiciales para la salud. Como era un puerto marítimo, por ejemplo, no sé, exportaban o importaban materias primas o cualquier tipo de producto, todas tuvieron que haber desviado a otras rutas o diferentes horarios, y eso yo creo que eso también fue una de las grandes consecuencias de esa explosión, que hubo grandes pérdidas en importación y exportación de productos de Beirut. La parte de la ley de los gases, mi equipo y yo nos percatamos de que se ocupa la ley de los gases combinadas, que tiene que ver con la temperatura, el volumen y la presión que ejerce la masa del gas, porque por ejemplo a la presión en la que estaba el nitrato de amonio, pues, o sea, no eran unas óptimas condiciones para mantenerlo, se puede decir, estable, porque como se mantuvo mucho tiempo almacenado, se volvió un sólido más propenso a una combustión espontánea por un choque. Eso quiere decir que un choque se puede decir como una temperatura no muy alta, pero que podría causar una reacción en cadena del mismo compuesto. Y también el volumen fue cómo se expandió esta onda, cómo se expandió para que se pudiera ver casi el 10% de una bomba como de Hiroshima o Nagasaki. Sí, la relación que podemos encontrar aquí respecto a la ley de los gases es que tener en cuenta que primero, el compuesto se encontraba almacenado no en las condiciones adecuadas. Estaba en riesgo de que sucediera esta situación, de entrar en contacto en un incendio, y eso mismo generara la reacción. Entonces, al entrar en contacto con el incendio, se crea el aumento de la temperatura, la presión aumenta y el volumen empieza a expandirse de cadena desproporcionada, generando un aumento sustancial, ¿no? De lo que vendría siendo el compuesto. Como primera solución deberíamos tener en cuenta que las situaciones políticas que se han vivido en este país nos deberían llevar a tener mayor seguridad respecto a lo que se transporta, no tanto marítima, sino también como terrestre o aérea. Sin mover el nitrato, sería que tendrían al lugar las condiciones necesarias para almacenarlo, que serían que tenga un programa a prueba de incendios, lo que daría más seguridad, ya que el nitrato suele ser muy explosivo si alcanza temperaturas de 300 grados, que son las que los incendios alcanzan fácilmente. Bueno, entre otras soluciones voy a entrar más en social yo, y sería mantener informada a la población y a las personas que trabajan ahí sobre que estos accidentes pueden llegar a pasar. Sería de que, primero que los políticos fueran más transparentes, donde tengan cargas peligrosas en un lugar tan concurrido como fue el lugar de la explosión, y también de parte de la sociedad que también se hubiera alzado la voz de que mínimo se hubiera tenido un buen resguardo de esos materiales o que se hubieran movido de ese lugar. Esa sería mi solución. Bueno, y dentro de mi solución entraría la económica, que en este caso sería hacer una inversión a los protocolos de seguridad, porque en este caso, como pudimos ver, no se hizo una inversión, no hubo protocolos que hubieran predecido que iba a pasar esto, el lugar no estaba equipado con las medidas adecuadas para poder enfrentar esta situación, por lo que la inversión anterior que se hubiera hecho hubiera sido muchísimo menor a la inversión después del accidente que se tuvo. Entonces, por ahí un poco más de inversión vendría bastante bien para mejorar los protocolos contra estas catástrofes.